El robo es un delito contra el patrimonio consistente en el apoderamiento de bienes ajenos de otras personas, empleando para ello fuerza en las cosas o bien violencia o intimidación en las personas. Bienvenidos a Ley de Vida, los saluda Yesenia Castañeda. Hoy hablaremos de robos, delitos graves y no graves. ¿Sabe qué hacer en caso de ser víctima por un delito de robo y a dónde acudir? Estas dudas y más resolveremos hoy aquí en Ley de Vida. Comenzamos. ¿Sabe qué hacer en caso de ser víctima por un delito de robo y a dónde acudir? Quiero que debemos acudir al Ministerio Público a levantar una querella de parte, en su caso, para poder que lleguen a hacer, no sé, las diligencias correspondientes en caso. Levantar la querella más que nada. Buscar algún lugar de, no sé, una procuraduría, ya sea Ministerio Público, un lugar donde podamos encontrar ayuda para resolver el problema. Llamamos a la policía para que dé fe de los hechos y posteriormente presentar una denuncia a la fiscalía que le corresponda, ¿no? De acuerdo al delito del que se trate, y obviamente darle el seguimiento correspondiente. Pues llamar en primera instancia si hay una patrulla cerca o uno de seguridad, y en segunda instancia hablar por teléfono a la emergencia. Acudir a las autoridades y pues acudir a la persona que esté más cerca para pedirle ayuda. Pues acudir a la persona que está cerca de ti y decirle qué está ocurriendo, o también a las diferentes instituciones de gobierno que existen, como puede ser la PROCU, también llamar al 911. Pues lo que yo haría es llamar al 911 o también acudir directamente con las autoridades correspondientes. Y para aclararnos todas las dudas relacionadas a este tema, robos, delitos graves y no graves, doy la bienvenida al estudio y saludo con mucho gusto al licenciado Iván Martínez Villatoro, juez de los Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Como siempre, un gusto tenerlo con nosotros, juez. Gracias, Yesenia, por la invitación. Un tema importante, un tema en el que la gente nos ha solicitado que tratemos en el programa, y para ello me gustaría iniciar con esta pregunta. ¿Cuáles son los tipos de robo que existen? Mira, los tipos de robo, en realidad, el robo es uno nada más. Es el apoderamiento de una cosa mueble ajena, es decir, que le pertenezca a otra persona y que tú sin el consentimiento de ella te apoderes. Sin embargo, ese robo en realidad es el robo que podemos conocer como robo simple, porque pueden existir sus calificativas. Unas calificativas que es cuando hay la utilización de la violencia física o la violencia moral, como puede ser el amago. Además de ello, también puede existir el robo calificado con violencia. Esto es cuando ya puede existir la utilización de algún mecanismo como es un arma, un cuchillo que tenga la finalidad de agredir. Además, también ese tipo de robos puede ser agravado, ya que puede existir el delito a transeúnte, el delito a casa-habitación, el delito a autopartes de vehículos, o cuando la persona también se encuentre dentro de un transporte público. Esos son los delitos más comunes. ¿Y qué tipo de robo se da más? Desafortunadamente, el robo que más se da es el robo a transeúnte. El robo a transeúnte es toda aquella persona que va en una vía pública. Okay. Entonces, desafortunadamente, en la calle, en cualquier vía pública, toda esa persona es un transeúnte, y cuando una persona que es víctima de un delito, pues en la vía pública es el robo agravado a transeúnte. ¿Y qué sugiere, juez? Nosotros como ciudadanos, ¿qué debemos hacer o qué cuidados debemos de tener para evitar ese tipo de robo? Sí, claro, es muy importante tener las precauciones y empezarlas a hacerle el conocimiento desde la propia casa. Tenemos la mala costumbre de ir a los cajeros automáticos
y retirar dinero, salimos del cajero y vamos guardando las cosas todavía. Pues evidentemente la gente que se dedica a eso siempre está pendiente, observa qué cantidades de dinero podemos retirar o las tarjetas de crédito que llevamos. Entonces es importante que cuando uno va al cajero, pues realice toda la transacción dentro del mismo cubículo del cajero, guarde todas sus pertenencias y se retire, aborde su vehículo, su colectivo o su taxi. Otras formas es evitar también la mala costumbre que tenemos de ir con el teléfono celular en la mano y en la calle. Mal hábitos. Mal hábito o escuchando música. Pues uno lo lleva en la mano y aquella persona que le gusta lo ajeno, es muy fácil que pase corriendo y te lo pueda sustraer. Entonces hay que tener ese tipo de medidas. Y en nuestros domicilios, lo ideal es que nuestros domicilios tengan sus protecciones correspondientes, tener amistad, aunque sea con los vecinos, en los cuales uno pueda tener una comunicación directa y apoyarnos como sociedad para evitar este tipo de conducta, y utilizar las plataformas actualmente como es el WhatsApp. Se pueden crear los grupos de vigilancia dentro de los mismos colonos, y es una forma de brindarnos seguridad y así apoyar también a las autoridades de seguridad pública. ¿Los robos en casa se da con qué frecuencia? El robo que más se da, como te comentaba, es el robo a transeúnte. Sí se han prestado últimamente, ha subido un poco el tipo de conductas a casa-habitación, pero son muy contadas. Realmente de 10 robos que se puedan cometer al mes, 1 o 2 máximo pueden ser a una casa-habitación. Claro, y hemos visto, bueno, me he dado cuenta, a lo mejor ustedes en casa también, y que vamos rumbo a la casa y hay algunos letreros o mantas donde se dice esta colonia o este fraccionamiento es de vecinos unidos, y linchamos a los ladrones, ¿no? ¿Eso está permitido o qué tiene que hacer uno como sociedad para tomar esas medidas? Claro, mira, es un tema muy importante el que acabas de tocar, porque sí es una realidad en donde las comunidades, las colonias, los fraccionamientos se organizan para realizar ese tipo o publicar ese tipo de manta. La Constitución establece muy claro en su artículo 16 que cualquier persona puede detener a un probable responsable si está observando que se está cometiendo un ilícito. Esa garantía constitucional la tenemos todos. Y en realidad es notable que la sociedad se pueda organizar para evitar y se pueda castigar a estas personas. Lo que sí no está permitido es que se golpee, se agrave, se linche a estas personas, porque nadie puede hacerse justicia por su propia mano. Se hace el exhorto siempre a la sociedad de que sí, efectivamente, ayuden a las autoridades para detener a estas personas, pero evitar y siempre cuando no arriesguen también su vida. Sí, claro. Si llevan armas, navajas, pistolas, cuchillo, mejor. Es correcto lo que mencionas, porque uno al momento, en el calor o en el enojo, puede ir a perseguir a una persona que se dedica a cometer estas conductas y no sabemos cómo van a reaccionar. Una persona que en realidad va armada con un cuchillo y una pistola puede estar dispuesta a utilizarla, y eso pudiera agravar más el patrimonio o la situación del evento que se está viviendo. Una cosa es perder las cuestiones materiales, un objeto, un reloj, un teléfono, a que te vayan a lesionar por tratar de linchar a esta persona o quererla golpear. Juez, ¿nos puede platicar en qué casos de robo ameritan reparación del daño? Estamos hablando ya de una persona que ya es detenida. Bien. De acuerdo a lo que establece la Constitución, en todas las conductas se tiene que sancionar y reparar el daño, en todas las conductas, principalmente pues, en las de delitos patrimoniales, como es el delito de robo. De acuerdo al actual sistema acusatorio adversarial, a las modificaciones que sufrió la Constitución, todas las víctimas tienen el derecho a esa reparación del daño, y lo que se privilegia en este sistema es que accesen las víctimas a esa reparación. Anteriormente se recluía a una persona y la persona agraviada, en este caso en particular la víctima, pues nunca recuperaba sus objetos o nunca le pagaban los daños que se le ocasionaron por ese robo.
Actualmente se ofrecen diferentes mecanismos con la finalidad de que ellos puedan acceder a una reparación del daño. En todos los delitos se tiene que buscar una reparación del daño, simplemente que en algunas ocasiones ya no se da porque los objetos o son recuperados al momento y entregados a la víctima, o el acusado lo reintegra. Pues vamos a hacer una pequeña pausa promocional. Invitamos a ustedes que se queden con nosotros. Si tienen alguna duda, cualquier comentario, lo puede hacer a través de la página oficial del Poder Judicial del Estado de Chiapas o a través de las redes sociales del programa. No le cambie, regresamos con este tema tan importante. ¿Qué hacer en caso de robo? Avise inmediatamente a la policía y proporcione la dirección exacta del establecimiento y un teléfono de contacto. No deje entrar a nadie en el lugar donde se ha producido el robo, vivienda o comercio. Mantenga libre la línea telefónica hasta que llegue la policía. Fíjese en las características físicas de los ladrones y en los detalles que puedan ayudar a la policía a identificarlos posteriormente: vestimenta, dirección de la huida, matrícula de vehículos, etc. ¿Cómo evitar el robo en la calle? Evite llevar en el mismo sitio el dinero, las llaves y la documentación personal. Distribúyalos en diferentes espacios: bolsillos, bolso, mochila, cartera, entre otros. Lleve únicamente el dinero y los objetos necesarios. Procure llevar la cartera, el monedero, el teléfono móvil, etc. en los bolsillos interiores y tenga cuidado con los empujones y los acercamientos sospechosos. Procure utilizar los cajeros automáticos en el horario de apertura de oficinas. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de robo, delitos graves y no graves, platicando con el experto. Y bueno, me gustaría, juez, que nos ampliara un poco más el tema. ¿En qué casos de robo ameritan prisión preventiva oficiosa? Bien, anteriormente, como tú bien sabes, con esta experiencia que tienes en el programa, existía un sistema tradicional y actualmente existe un sistema acusatorio adversarial en la cual las modalidades del procedimiento han variado. Actualmente, como te indiqué, existe lo que es el robo simple, cuando únicamente una persona se apodera de una cosa mueble que no le pertenece. A ese robo, como te comentaba, que es un robo simple, pues no se ejerció ninguna violencia, ninguna amenaza, ningún amago en contra de la persona, simplemente se utilizó la astucia. Ese tipo de robos no ameritan prisión preventiva oficiosa. De acuerdo a lo que establece el artículo 19 constitucional, únicamente puede operar la prisión preventiva oficiosa cuando en el delito de robo sea cometido con medios violentos, como es la utilización de armas o explosivos. Aquí a veces la sociedad puede confundirse: oiga, pero es que un cuchillo de cocina en realidad no es un arma si nos vamos a la literalidad de la ley. Sin embargo, ese cuchillo sacado o fuera de su ámbito utilitario ya se considera un arma porque puede servir para lastimar. Entonces, todos los robos cometidos con el uso de armas y o explosivos son los que ameritan prisión preventiva oficiosa. Aún y cuando sean agravados porque se cometió en un domicilio o se cometió dentro de un transporte público. O en un negocio, puede ser. O en un negocio, sin la utilización de esos medios, no amerita una prisión preventiva. ¿Por qué razón se estableció así? Porque lo que se busca es que se le repare el daño principalmente a estas personas. Y la ley castiga más cuando estas personas utilizan este tipo de armas. Claro. Y juez, ¿qué figuras intervienen ya hablando en el proceso de un juicio por robo? Mira, el procedimiento en realidad primero hay que detener a una persona. Claro. Y hablando del nuevo sistema. Sí, claro, ponerla a disposición del Ministerio Público. Para ello es importante siempre pedir el auxilio de la policía al 911 y ya que es puesto a disposición, el Ministerio Público cuenta con 48 horas para poder integrar una carpeta de investigación y poderlo consignar a un juez.
ya que el juez analiza en primer momento el control de la detención, como se le llama, para ver si se encuentra ajustado a los parámetros constitucionales y legales. Después se le puede vincular a proceso por ese hecho delictuoso. Es decir, ya que se le vincula a proceso, se puede establecer un plazo de investigación y después del plazo de investigación, que es donde las partes, es decir, el Ministerio Público, la víctima, el defensor y el imputado, puedan allegarse de medios de prueba que van a aportar a un juicio. Después de que concluye ese plazo de investigación, ya podemos pasar a la etapa de juicio. Acá la participación de la víctima es importante. Anteriormente la víctima casi no tenía una participación, actualmente ya la tiene, pero tampoco es necesaria su presencia para que se pueda llevar a un juicio. Depende mucho el caso, me imagino. Sí, claro, porque al final recuerda que el Ministerio Público es quien representa los intereses de las víctimas, así como de la sociedad. Entonces, las partes que siempre tienen que intervenir es el Ministerio Público, la víctima, y si éste desea puede contar con un asesor público. Además de la contraparte, que sería en este caso el imputado o acusado y su defensor público o particular. Recordemos que el Poder Judicial del Estado cuenta con una institución de defensoría pública, quien brinda la asesoría jurídica y legal a aquellas personas que no puedan pagar un abogado. Esas serían las personas que intervienen en un procedimiento y en un juicio eventualmente, además del juez, que es quien sería el que va a resolver del juicio. Claro, y no hay que olvidar que toda persona sujeta a un proceso es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, ahora con el nuevo sistema. Sí, claro, por eso la ley distingue también en qué delitos forzosamente tiene que haber una prisión y en cuáles no, prevaleciendo siempre la presunción de inocencia, que es una garantía que tenemos todas las personas. Para evitar meter a la cárcel a inocentes. A gente inocente. Y para ello, ¿qué les parece? Como bien mencionaba, una de las figuras importantes son los defensores públicos. Veamos qué nos dicen al respecto de este tema. Adelante. La función del Ministerio Público dentro de lo que respecta a los juzgados, una vez que fue presentado a la persona ante el juez de control, empieza a partir de las etapas de lo que se establece en el Código Nacional, que de primera mano se trata de un control de detención. ¿Cuál es nuestra función dentro del control de detención? Nosotros le hacemos ya del conocimiento de manera un poco más pausada a la persona que fue presentada ante el juez, quiénes son las personas que deponen en su contra, se le hace de nueva cuenta su lectura de derechos, se le hace el conocimiento también que puede y tiene la oportunidad de ahora sí rendir una declaración ante el juez de control para que él verifique cómo fue la detención de manera real. Entonces ya pasaríamos a la siguiente etapa, que en este caso es la de la formulación de imputación. En esta etapa es donde nosotros como Defensoría Pública solicitamos el término constitucional de las 72 horas o bien lo que es las 144 horas que establece la Constitución, lo que es el equivalente a 6 días. En este término constitucional o su ampliación, nosotros como defensa ya ofertamos de manera real, formal, todo el tipo de pruebas que nosotros tengamos. Después pasamos a la etapa, si así lo fuera, la de la vinculación a proceso. A partir de este momento, nosotros, una vez que el juez ha dictado una vinculación a proceso, nosotros como defensores públicos podemos pedir la suspensión condicional a proceso, podemos pedir un sobreseimiento del mismo, es decir, que se dé extinguida la acción penal, porque no se dan los elementos reales de lo que fue en su momento, en lo que respecta al tema de hoy, lo que es el robo con violencia o sin violencia. Posteriormente viene lo que es un plazo de investigación, ya quedará a criterio del Ministerio Público el término que éste solicite, y en ese plazo, de nueva cuenta, nosotros como defensa aportamos más medios de prueba o datos de prueba con la finalidad de demostrar la inocencia de nuestro cliente. Una vez pasada esta etapa intermedia, llegamos a una audiencia de nueva cuenta ante un juez de control, deshogamos las pruebas tanto presentadas por parte del Ministerio Público, así como con nosotros. Tratamos de desvirtuar las pruebas que cada uno aporta.
La intención de nosotros como Defensoría Pública es desvirtuar las pruebas que aporta el Ministerio Público y con las cuales pretende llevar a la persona a un juicio oral. Ya pasando a la otra etapa o la última, la que es el juicio oral, ahí es donde nosotros como Defensoría Pública, en este caso ya atacamos, tenemos la oportunidad de contrainterrogar tanto a peritos, a testigos, a agentes de la policía, y ahí es donde nosotros como defensa realmente ya adoptamos otra actitud en el sentido de sí ya ser más visibles y concretar nuestro trabajo o lo que realizamos dentro de la investigación y así poder aportar y darle un beneficio a la persona, ya sea bien con su libertad o bien que se le aplique alguna oportunidad para que ésta pueda obtener una libertad. Excelente la función de la Defensoría Pública del Estado de Chiapas. Y bueno, retomando un poco el tema, juez, al inicio del programa hablábamos sobre qué hacer cuando somos víctimas por cualquier tipo de robo y a dónde acudir. Bien, siempre es importante tener la información a dónde llamar. Afortunadamente, actualmente existe un único número, ¿no? El que conocemos como 911 o 911, que es un número para emergencia. Cuando uno acaba de ser víctima de una conducta delictiva, lo primero que debe hacer uno es refugiarse, buscar auxilio con una persona lo más cercano que se encuentre posible. Ello para salvaguardar la integridad física de uno. Ya cuando vea que la integridad física de uno no está en riesgo, lo primordial es buscar a su alrededor si no existe una patrulla, algún módulo de seguridad, o en su defecto tomar el teléfono celular y marcar a esa línea y reportar ese hecho delictuoso. Esperar siempre a las corporaciones policíacas que cuando se realiza el reporte acuden de manera inmediata. Actualmente la policía está capacitada para brindar este tipo de atenciones, asesorar a las víctimas y en su caso de que haya detenido, ponerlo a disposición del fiscal del Ministerio Público, quien es la autoridad investigadora. Ya una vez que suceda eso, pues evidentemente la persona va a ir con la policía, también puede ir con la policía directamente al fiscal del Ministerio Público. Pero en los casos que no detengan a nadie y digo, ¿qué hago? Únicamente llamo a la policía para que me brinde el primer auxilio para ver si pueden investigar en los alrededores y localizar a esta persona. Si no, acudir directamente a las oficinas de la actual Fiscalía General del Estado, que los hechos delictuosos que suceden en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez tiene que conocerla la Fiscalía Metropolitana. Ella se encuentra en la Quinta Norte y 17 Poniente, si mal no recuerdo, que son las oficinas centrales, y aparte están divididos también en una fiscalía del lado poniente y una del lado oriente para brindar atención inmediata a la sociedad. A cualquiera de esas tres fiscalías o la que se encuentra en el Libramiento Norte también los pueden acudir para hacer la denuncia respectiva ante el Ministerio Público que se encuentra en turno. Excelente la labor que vienen realizando ahora con este nuevo sistema de justicia penal. Sí, ¿Algún comentario final, juez? Pues únicamente decirle a tu público, a la sociedad, que las autoridades de procuración y de impartición de justicia, es decir, la Fiscalía y el Poder Judicial del Estado, estamos para trabajar a favor de la sociedad, de garantizar lo que establece el artículo 20 constitucional, que el delito no quede impune, que se castigue al responsable, pero primordialmente que a la víctima se le repare el daño. Entonces, que cuando sean víctimas de un delito, confíen en la labor de las instituciones y hagan sus denuncias respectivas. Excelente, muchísimas gracias, juez. Antes de despedirnos, los invito a conocer las breves del Poder Judicial con nuestra compañera Montserrat Arango. Veamos. ¿Qué tal, Yesenia y amigos? Es un placer acompañarlos con toda la información. En esta emisión vamos a hablar del servicio de consulta de libros y las bibliotecas del Tribunal Superior de Justicia. Veamos la información.
El Poder Judicial brinda su servicio bibliotecario a través de 6 bibliotecas en el estado, localizadas en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Pichucalco, Tapachula y Palenque. Y aunque a la fecha las bibliotecas jurídicas del Poder Judicial ponen a disposición del público en general aproximadamente más de 16,000 títulos especializados en materia de justicia y de las asignaturas afines, también se cuenta con otras actividades que en conjunto conforman las acciones del Instituto de Formación Judicial. Aquí el Instituto de Formación Judicial se encarga de brindar la capacitación a todos sus servidores públicos del Poder Judicial, profesionalizarlos y actualizarlos día con día en temas diversos de índole jurisdiccional. Tenemos la coordinación académica, que es la que se encarga de todo lo relativo a los eventos académicos que tiene el Instituto de Formación Judicial, y también contamos con la coordinación de legislación, que es la que se encarga de tener al día todas las reformas que se vayan dando día con día. También contamos con la coordinación de bibliotecas, que es la que se encarga de brindar la visita guiada. Esta visita guiada se ofrece a todas las universidades del estado de Chiapas y pueden solicitarla mediante oficio. De hecho, pues hago un exhorto a toda la ciudadanía en general para que se acerquen al Instituto de Formación Judicial, en específico a la coordinación de bibliotecas, y que hagan uso de tanto de la biblioteca como de los servicios que proporcionamos, como son las visitas guiadas, que sin duda a todo profesionista, a todo estudiante del derecho le va a ser de mucha utilidad. El presidente Rutilio Escandón invitó a toda la población a conocer estos servicios que permiten un acercamiento institucional con la sociedad. Para más informes pueden comunicarse al 61 787 00, extensión 8421. Les recordamos que pueden seguir todas nuestras actividades en www.poderjudicialchiapas.gov.mx y nuestras redes sociales. Soy Monse Arango y estas fueron las breves del Poder Judicial. Regresamos contigo, Yesenia. Gracias, Monse. Llegamos al final del programa. Agradecemos la participación del licenciado Iván Martínez Villatoro, juez de los juzgados de control y tribunales de enjuiciamiento en Tuxtla. Muchísimas gracias, juez. No, muchas gracias a ti, Yesenia, por la invitación. Estamos para servirte. Los esperamos el próximo martes. Estaremos hablando de cómo recuperar un inmueble, otro tema importante. Gracias por habernos acompañado. Agradecemos también la colaboración de Aquino Atelier por el diseño de vestuario y Amex Estudio de Belleza por el diseño de imagen. Soy Yesenia Castañeda. Los espero el próximo martes en punto de las 9 de la noche. Hasta luego.